Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, queridos niños. Qué lindo entonces, aprendiendo con Jesús. Aquí nos encontramos con este tema tan importante, queridos niños, como siempre. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la ley moral. Muy bien, queridos niños, la ley moral. Este es un tema maravilloso que Jesucito hoy nos quiere enseñar. Y por eso nosotros también entonces nos disponemos, queridos niños, para que podamos aprender con Jesucito cosas maravillosas. Vamos a aprender y vamos a procurar entender lo que significa una palabrita un poco difícil, queridos niños. ¿Qué significa la ley moral? Por eso tenemos que estar atentos, por eso tenemos que comenzar a escribir, por eso tenemos que comenzar a escuchar. ¿Qué significa la ley moral, queridos niños? Jesucito ciertamente que nos enseña y Él nos da algunas pautas muy importantes para que nosotros podamos también comprometernos, queridos niños. Y bueno, antes de comenzar toda esta hermosa catequesis con este tema sobre la ley moral, para aprender todo eso, primero vamos a escuchar qué nos dice Dios desde su palabra, qué nos dice Jesús desde la Biblia. Estemos atentos, queridos niños. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo, queridos niños, la palabra de Dios que nos viene a nuestro encuentro. Y así ya casi vamos entendiendo lo que significa la ley moral. Así ya vamos entendiendo poco a poco lo que Jesús nos quiere enseñar, ¿verdad, queridos niños? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué linda estas palabras de Jesús. Ley moral. Estos son los principios éticos, decimos con la palabra un poquitito más difícil, queridos niños. Quiere decir que estos son los principios básicos, elementales, fundamentales, a donde nosotros tenemos que apuntar, queridos niños, para ser buenos. Desde donde nosotros vamos a realizar todas nuestras acciones en la vida. El amor a Dios y el amor al prójimo. Dos cositas que la palabra de Dios hoy nos está diciendo. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
San Francisco de Asís. Hoy presentamos una regla para los frailes. Aquí en el libro del Evangelio se habla de ustedes. Está escrito que ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿de qué sirve la sal si se queda en el salero, salar el mundo con el sabor de Cristo? De este modo ustedes podrán volverse la luz del mundo, pero la luz que ustedes llevan no debe quedar escondida. Esa luz deberán ponerla sobre el candelero, sean el candelero de la luz de Cristo. Sus buenas acciones serán la luz que iluminará a aquellos que habitan la casa del Señor. Reconstruye mi iglesia. Este es el motivo por el que te envié. Reconstrúyela, hijo mío, sin descansar nunca. Ánimo, hermanos, un último esfuerzo, ya no falta mucho. Y después de que hayamos llegado, ¿qué haremos, Francisco? Esta noche dormiremos allá abajo en la ermita de Galgano. Mañana al amanecer bajaremos hacia la Marenma, luego seguiremos hasta el mar a Ostia y proseguiremos hacia Roma. Allí está Galgano, está trabajando en el huerto. Ese hombre no es Galgano. ¿Y entonces dónde No. lo encontraremos? Murió hace 30 años, allí era donde vivía. Era la señal de un gran prodigio. Vamos. Que ustedes sean bendecidos, peregrinos del Señor, y sean bienvenidos a mi humilde dormitorio. No tengo casi nada y ustedes son muchos. Trajimos pan y algo de sal. Les agradezco, peregrinos. Paz y bien. Bien, queremos que nos cuente sobre Galgano Romito. Claro que sí, les contaré todo. Entren. Esta es la historia de un gran prodigio. Escúchenla con atención. Galgano cabalgaba más veloz que un dardo y manejaba la espada como un arcángel. Lo llamaban el halcón. Un día los bandidos de la torre le tendieron una trampa. Decente, llegó tu fin. Son muy pocos para ganarme, necesitarán muchos más. ¡Dale! ¡Vengan! ¡Ay, Dios mío! Este lucha como un demonio. Es mejor que nos vayamos. ¡Largo de aquí! Galgano nació poderoso. Su padre era un noble, un Guidotti, que murió cuando él era un bebé. Y la madre Dionilla, que daba la vida por él, lo había malcriado. A fin de cuentas, era el heredero del apellido. A Galgano le gustaba vivir bien, comer y beber en alegre compañía. Toda jovencita del condado esperaba que los ojos de Galgano se posaran sobre ella. La llevaré en mi corazón, Laurita. Gracias a ti por haberla recogido. A sus 30 años, cuando ya era un hombre adulto, Galgano creyó ver en sueños a un arcángel, el arcángel Miguel. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre, queridos niños, que nos traen los temas de la catequesis para que nosotros podamos aprender y podamos ser chicos buenos, chicos obedientes,
buenos cristianos, queridos niños y honrados ciudadanos. Y por eso nosotros tenemos un tema muy importante que Jesús hoy nos está enseñando. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la ley moral. Y este es el tema muy importante, la ley moral. Y ahora vamos a aprender y vamos a saber en qué consiste la ley moral, queridos niños. Vamos a estar atentos y vamos a ir tomando notas. Cada uno tiene que tener su cuadernito, tiene que tener su Biblia, porque ahora vamos a aprender qué significa la ley moral, queridos niños. Los cristianos tenemos la suerte de tener una ley moral o una norma que nos indica claramente aquello que es bueno y aquello que no nos conviene. Dios mismo nos lo enseña de diversos modos. La ley natural. Al crearnos, Dios nos dio como un instinto que nos permite distinguir el bien del mal. No hace falta que nos digan que matar está mal para saberlo. Lo sabemos porque todos lo llevamos dentro como grabado en el corazón. Por eso se llama ley natural. La ley moral, queridos niños, entonces es aquello que nos indica qué tenemos que hacer nosotros. Eso significa la ley moral, queridos niños. No siempre entonces es fácil hacer y decidir sobre las cosas. Algunas veces estamos confusos, pero ¿saben por qué, queridos niños? Porque algunas veces escuchamos tantas voces por todas partes que nos quieren engañar y que nos dicen: tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, esto es lo que te conviene, esto es lo que vos tenés que hacer siempre. Atención, queridos niños, existe una ley moral. La ley moral, queridos niños, significa entonces el valor esencial, lo principal, como escuchamos recién en la palabra de Dios. La ley por excelencia es el amor a Dios y el amor al prójimo. Estos son los principios elementales, básicos, queridos niños. Y desde ahí nosotros vamos a darnos cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por ahí alguien te puede decir: sí, podés robar, eso está bien, podés robar. Y entonces uno queda confuso y dice: ¿qué me está diciendo? ¿Está bien o está mal? ¿Cómo yo puedo saber si está bien o si está mal? Y ahí aparece la ley moral. La ley moral quiere decir entonces siempre el amor a Dios y el amor al prójimo. Y desde ahí nos vamos a dar cuenta, queridos niños, para decidir después qué tenemos que hacer ante Dios y ante el prójimo. Vamos a seguir escuchando porque esto es muy importante, lo que Jesús hoy nos enseña. Los 10 mandamientos. Resulta que a menudo no sabemos distinguir con certeza lo que está bien de lo que está mal. Por eso Dios dio a Moisés los 10 mandamientos. Son 10 frases muy claras que resumen la ley natural para que no tengamos ninguna duda. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que aquí hay elementos importantísimos, ¿verdad? De lo que significa la ley moral, queridos niños. Hay una ley natural y esa ley natural significa que Dios entonces puso en nuestro corazoncito esa tendencia hacia el bien. Es un elemento muy importante, queridos niños, darnos cuenta de esa ley natural que ya Dios impregnó en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Pero después, queridos niños, también tenemos los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos son las indicaciones, son las normas de vida para cada uno de nosotros. Es el aspecto, queridos niños, yo ya les dije que es una palabrita un poquitito más difícil, la parte ética, la parte de los principios morales. Lo que nos va a dirigir es como esa ruta, como ese camino sobre el cual nosotros tenemos que transitar. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir escuchando algo más de lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar. La ley evangélica. Jesús enseñó que los 10 mandamientos eran para todo el mundo, pero sus discípulos debían aspirar a ser todavía mejores.
La enseñanza moral de Jesús es el camino más seguro para hacer el bien y se puede resumir en el doble mandamiento del amor y en las bienaventuranzas. Qué lindo, queridos niños, y este otro elemento, la ley del Evangelio, lo que Jesús nos ha enseñado. La ley moral, entonces, queridos niños, de una manera muy general, Dios y el prójimo. Pero después nosotros tenemos nuestros principios, nuestros valores, la ley que Jesús nos trae en su Evangelio. Y tenemos varios de estos, queridos niños. Los 10 mandamientos para el Antiguo Testamento que nos enseña a nosotros a caminar de acuerdo a los valores que Dios quiere que nosotros lo pongamos en práctica. Pero después, desde el Evangelio, lo que Jesús nos predica, las bienaventuranzas. Imagínense, queridos niños, esa ley del Evangelio, qué lindo, queridos niños. Y luego también la ley del amor, incluso de perdonar al enemigo. Incluso, queridos niños, entonces, de hacer todo lo más difícil también para nosotros, pero ser capaces de buscar siempre el bien. Esa es la ley moral, la ley del Evangelio. Muy bien, queridos niños, volvemos nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Y hoy estamos aprendiendo temas muy importantes y temas que nos comprometen a nosotros, queridos niños. Qué lindo entonces, queridos niños, si damos los pasos elementales, fundamentales, queridos niños, para seguir creciendo en nuestra vida cristiana. Ahora, queridos niños, yo les voy a hacer las preguntitas, como siempre, en este tema tan importante, porque ¿cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es la ley moral. Muy bien, el tema del día de hoy es sobre la ley moral y sobre eso vamos a estar preguntando. Vamos a ver si ustedes fueron anotando las definiciones, porque eso tenemos que dominarlo y tenemos que tenerlo en nuestro corazoncito. Muy bien, queridos niños. Primera preguntita, ¿qué es la ley natural, queridos niños? Al crearnos, Dios nos dio como un instinto para distinguir el bien del mal. No hace falta que nos digan que matar está mal para saberlo. Y es esa ley entonces que Dios ya puso en nuestro corazoncito, queridos niños, en nuestra cabecita, de poder saber lo que está bien y lo que está mal. Esa es la ley natural, es decir, desde la creación. Dios desde que nos creó, desde que vinimos al mundo, queridos niños, nosotros venimos con una ley impresa en nuestra vida, impresa en nuestro corazón. A eso le llamamos ley natural. Y la ley natural significa darte cuenta, queridos niños, de lo que está bien y de lo que está mal. Nosotros sabemos muy bien que si metemos la mano en el fuego, nos quemamos. O nosotros nos damos cuenta y sentimos enseguida que cuando hace mucho frío, queridos niños, nos tenemos que abrigar. Porque sabemos que si no nos abrigamos nos vamos a enfermar. Y así, la ley natural significa esa ley que ya está en nuestro corazoncito, en nuestra mente, en nuestra vida, para darnos cuenta qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal, queridos niños. Y ahora vamos a una segunda preguntita. ¿Para qué, queridos niños, le dio Dios a Moisés los 10 mandamientos? Dios dio a Moisés los 10 mandamientos. Son 10 frases muy claras que resumen la ley natural para que no tengamos ninguna duda. Y ahí está el problema, queridos niños. Cuando no sabemos distinguir lo que está bien o lo que está mal, entonces tenemos la ley moral. La ley moral, queridos niños, son justamente esos principios. Los 10 mandamientos son los principios que Dios les dio a Moisés, que Dios le dio al pueblo, para que nosotros podamos distinguir, para que nosotros podamos darnos cuenta, queridos niños, lo que está bien y lo que está mal. Sobre todo en los momentos de confusión, en los momentos en que nosotros decimos, voy a hacer, ¿esto está bien o esto está mal? Y uno entonces parece que no sabe
si está bien o no está mal. Ahí aparecen los 10 mandamientos. Ahí aparece la ley moral, queridos niños, donde nos enseña y nos dice, estos son los principios. Hay que vivir de acuerdo a estas reglas, hay que vivir de acuerdo a estas normas. Porque recordemos, queridos niños, que hay muchas personas y muchas cosas por ahí que giran y que te dicen que cualquier cosa uno puede hacer, que todo está bien. No, para eso está la ley moral, para eso están los principios que te quitan de toda duda, queridos niños. Y mucha atención, porque siempre vamos a encontrar personas que nos quieren tergiversar, engañar, llevar por otros caminos, queridos niños. Vamos a una tercera preguntita ahora, queridos niños. ¿Qué es la ley evangélica, queridos niños? Ahora sí que vamos a concentrarnos y vamos a procurar entender muy bien lo que significa esta ley evangélica. La ley evangélica, queridos niños, tenemos que saberlo. ¿Qué es entonces la ley del evangelio? Jesús enseñó que los 10 mandamientos eran y son para todo el mundo, pero sus discípulos debían aspirar a ser todavía mejores. Muy bien, queridos niños, la ley del evangelio es algo más todavía que Jesús nos trae. La ley del evangelio es verdaderamente el amor al prójimo, el amor a Dios. Y por lo tanto, si le amamos a Dios, si le amamos al prójimo, nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y esto es lo que nos va a guiar y nos va a ayudar para que podamos tomar decisiones, queridos niños. Qué lindo que es entonces aprender y saber las bienaventuranzas, el amor al prójimo. Incluso Jesús nos dice el amor al enemigo, queridos niños. Se dan cuenta que no es fácil, pero sin embargo es la ley del Evangelio de Jesús. Muy bien, queridos niños, vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. Vamos a rezarle a nuestro Padrecito que está en el cielo, que nos bendiga y que nos ayude sobre todo a saber y entender lo que significa vivir como hijos de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y les dejo, queridos niños, la bendición de Dios, que es un papá bueno, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.